Bendiciones en el amor del Señor en esta hermosa hora. Me he dispuesto a hablar acerca de una porción bíblica, y la porción bíblica del día de hoy quiero leer en 2 capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el Señor, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en angustias, en persecuciones, en necesidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tenemos una palabra muy poderosa y vamos a hablar acerca de la fortaleza en la debilidad. La palabra aguijón da la idea de dolor, dificultad, sufrimiento, humillación, debilidad física, pero no de la tentación a pecar. La palabra de Dios nos habla en la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14, de la siguiente forma nos sigue hablando el apóstol Pablo, recordándonos donde la palabra nos sigue diciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y dice así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. A pesar de tantos estudios y de los eruditos, los esfuerzos de grandes estudiosos en la Biblia se han esforzado por identificar exactamente cuál era el aguijón que el apóstol Pablo estaba en este momento refiriéndose acerca de esta lección espiritual en este pasaje en la segunda carta de los Corintios. El aguijón de Pablo se podría atribuir a alguna actividad demoníaca donde el enemigo había lanzado dardos en contra de su cuerpo, y esto ameritaba de que podría haber factor que intervenía para que él no pudiera ejercer con tal libertad que él quería para seguir predicando su palabra. El capítulo 6 de Efesios nos dice la versión bíblica de cómo un soldado de Cristo debe de estar preparado con toda su armadura. El apóstol Pablo lo sabía, pero sabemos bien que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra actividades demoníacas que se mueven en las regiones celestes. El apóstol Pablo lo sabía, pero él sabía también que todo es controlado por Dios. Así que cualquier circunstancia que usted esté atravesando, quiero decirle que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Si usted se ha mantenido en integridad, si usted ha sido fiel a Dios, se ha esforzado, ha preservado y guardado la palabra en su vida, de seguro Dios le acudirá e irá en defensa de usted. Pero si usted le ha fallado a Dios, pues la palabra nos dice y nos recuerda que hagamos arrepentimiento y nos volvamos a Dios para que Él tenga misericordia.
Así podemos ver entonces al mismo tiempo de que el apóstol Pablo atribuye que este aguijón podría ser una actividad demoníaca permitida pero controlada por Dios, a como lo pasó Job capítulo 2 versículo 1. Al mismo tiempo a este aguijón se le dio para que fuese en contra del apóstol Pablo, para evitar de que él se volviera presumido a causa de las revelaciones que había recibido, a causa del poder, a causa del respaldo que tenía de Dios a través de la palabra. Y dice que este aguijón lo azotaba. A la realidad de tantos estudios bíblicos hasta el día de hoy, solamente hay ciertos estudios donde han habido circunstancias de las cuales solo hay probabilidades, pero no hay una realidad de una historia que me diga cuál era el aguijón del cual el apóstol Pablo me está hablando en la segunda carta a los Corintios. El aguijón de Pablo lo hacía depender más de la gracia divina de Dios. Si hay circunstancias en nuestras vidas, enfermedades, dolores, tribulaciones, ansiedades, aflicciones, tormentos que vienen a la vida de cada creyente, pero Dios te ha dicho que no estás solo. Dios está en medio de la aflicción al lado tuyo. Dios está en medio de la prueba al lado tuyo. Dios te está diciendo: yo soy tu sanador, yo soy tu restaurador, yo soy tu sombra a tu mano derecha. No te dejaré ni te desampararé. Asimismo, el apóstol pasaba tribulaciones a través de diferentes ataques por actividades del maligno, pero Pablo confiaba que Dios le había dado la victoria. El capítulo 8 de Romanos me dice que con Cristo Jesús yo soy más que un vencedor. Y esta es una palabra de poder que no la podemos desconocer. Jesucristo venció al enemigo en la cruz, y en Colosenses capítulo 2:14 dice que clavó el acta donde había maldiciones en contra de nosotros. Tus rebeliones, tus iniquidades, tus pecados, tus debilidades, tus fracasos, tus ansiedades, tus temores, todo lo que pasa en tu vida, Dios lo tiene bajo el control de él. Pero tú y yo lo que tenemos que hacer es rendirnos a Jesucristo y reconocer que él es un rey soberano y que todo lo que pasa es porque Dios lo permite y nos está probando para sacar de nosotros la vasija reluciente, para sacar de nosotros el diamante reluciente y llevarnos a ser la pieza de valor, obteniendo fortaleza en medio de la debilidad. Porque el apóstol dice: cuando más débil me siento, más fuerte soy en el Señor. Y esto es que te lleva a decir: bástate mi gracia. La gracia es la presencia, es el favor, es el poder de Dios, es la fuerza, es la fortaleza celestial que va solamente a aquellos que le invocan de todo corazón a Dios. Disfrutarán de esa gracia todos aquellos creyentes que son fieles y que aceptan que son débiles en medio de la dificultad, pero que viene de parte de Dios la fuerza por la cual ellos se pueden sostener. Cuanto mayores sean las debilidades y las pruebas por Cristo, tanta más será la gracia de Dios, que dará el cumplimiento de su voluntad sobre todos aquellos que anhelan siempre vivir y trabajar para él. Es soportar los sufrimientos y los aguijones en el cuerpo, a como nos dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, y nos sigue hablando el apóstol Pablo de esta forma. Así nos dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Entonces la palabra
nos sigue hablando. Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Podemos ver que Dios es fiel y Él sigue diciéndonos a nosotros que no justifiquemos ninguna forma de pecado con excusas baratas, simples, humanas, diciendo que somos imperfectos y que por tal razón podemos caer. La realidad es que si sos nacido de nuevo, no puedes seguir pecando. La realidad es que si Dios está en tu vida, ahí Dios te librará y te ayudará a resistir la adversidad por la cual estás siendo atacado. El aguijón que atacaba al apóstol Pablo le abofeteaba continuamente, dice, para que él no se gloriara. Se gloriara por la fama de su ministerio, porque Dios lo usaba continuamente, por la elocuencia de su palabra, por el conocimiento, por todo lo que él poseía. Más bien, las debilidades eran el motivo para que él pudiera satisfacer y entrar y encontrar el valor eterno, porque a causa de ellas el poder de Cristo permanecía en el apóstol y también permanece en la vida de los creyentes, recordándonos que nosotros somos peregrinos en esta tierra y que en esta tierra estamos de pasada, encontrando que después de la muerte hay una vida eterna para todos aquellos que Él ha prometido, un hogar celestial para todos aquellos que creen y le siguen. Dios continúe bendiciendo tu vida en este hermoso día. Bendiciones.